En el corazón de la selva de Quiro vivía un león llamado Asur. Era el heredero de un linaje de reyes, pero nadie lo escuchaba rugir. Se ocultaba en una cueva húmeda, oscura, tapizada de telarañas y huesos viejos. Afuera, el sol brillaba y la vida corría con fuerza, pero dentro de su refugio el miedo lo dominaba. Asur dormía largos ratos y despertaba con sobresaltos, convencido de que el mundo era una amenaza constante. No siempre había sido así. Cuando era cachorro, Asur era un pequeño alegre y curioso. Corría detrás de mariposas y se enredaba en las patas de su padre, Rasim, un león fuerte y valeroso con melena como el fuego del atardecer. Rasim le enseñaba a observar la selva, a escuchar el viento, a sentir la tierra bajo sus patas. Le decía que un verdadero rugido no se forzaba, que debía nacer de la confianza y del corazón. Asur lo admiraba profundamente y soñaba con ser como él. En aquellos días, la vida parecía un círculo perfecto, y su padre, el centro de todo. Pero el destino rompió ese círculo demasiado pronto. Una tarde salieron juntos a cazar. El aire estaba cargado de un silencio extraño, y entonces aparecieron ellas, una manada de hienas, con risas agudas y ojos brillando en la penumbra. Rasim se adelantó para proteger a su hijo. Luchó con toda su fuerza, con colmillos y garras, rugiendo como una tormenta, pero eran demasiadas. Asur, paralizado, observó con terror cómo su padre era rodeado y desgarrado. Quiso moverse, quiso rugir, pero no pudo. El miedo lo encadenó. Cuando todo se tiñó de gritos y polvo, Asur solo encontró fuerzas para correr. Corrió hasta perderse en la espesura, hasta que la selva no tuvo bordes. Regresó a su cueva, y desde aquel día ya no volvió a ser el mismo. Su melena se apagó, su voz se quebró, su orgullo se escondió bajo la tierra fría. Los demás animales lo vieron transformarse en sombra. El viejo elefante Elión lo miraba con pesar, la gacela Nira lo observaba con compasión, y hasta los monos hacían burlas de su cobardía. Le llamaban el león gallina, el rey de la cueva. Algunos se atrevían a robarle la comida y a invadir su territorio. Asur no hacía nada, se limitaba a bajar la cabeza, resignado a un destino de silencio. Así pasaron los días, los meses y los años. El león que debía ser rey se convirtió en prisionero de su miedo. Pero la selva nunca olvida, y tarde o temprano, los recuerdos regresan para reclamar lo que pertenece a la vida. Un día, el hambre comenzó a punzarle las entrañas con más fuerza que el miedo. Llevaba demasiado tiempo escondido en su cueva, y el silencio ya no le ofrecía refugio, sino tormento. Asur decidió salir. Caminó con cautela, con la cabeza baja, tratando de ser invisible entre la espesura. La selva estaba viva con sonidos, pero para él cada crujido era una amenaza, cada sombra un enemigo oculto. No había avanzado demasiado cuando notó que lo seguían. Sus pasos se aceleraron, sus oídos se aguzaron, y entonces lo oyó. Risas secas, burlonas, que le erizaron la melena. Una manada de hienas lo rodeaba, con los ojos brillantes y los colmillos a la vista. Eran las mismas criaturas que le habían robado a su padre. La líder Narca avanzó al frente con una sonrisa cruel. «Miren quién salió de la cueva», dijo. «El rey cobarde, el que no sabe rugir». Las demás hienas estallaron en carcajadas. Asur sintió que sus patas temblaban y su garganta se cerraba. Intentó responder, abrir la boca y dejar salir un rugido, pero lo único que salió fue un sonido débil, un maullido quebrado. Las hienas rieron más fuerte, golpeando el suelo con las patas. «Eso es todo lo que puedes hacer», se burló Narca. «Eres una vergüenza para tu especie. No mereces ni el aire que respiras. Acabemos con él». Las hienas se lanzaron al ataque. Asur cerró los ojos, resignado a su destino. Esperó el dolor de los colmillos, la oscuridad final que lo arrancaría del mundo. Pero en lugar de eso, lo que escuchó fue un rugido poderoso, profundo, que hizo temblar la tierra. No provenía de él. Al abrir los ojos, Asur vio una figura inesperada. Frente a las hienas, de pie se erguía un hombre vestido con una túnica de color azafrán. Su barba era blanca como la ceniza, y sus ojos brillaban con una serenidad implacable. En su rostro había calma,
pero de su pecho había brotado el rugido más feroz que la selva hubiera escuchado. Las hienas se detuvieron de golpe, sorprendidas y asustadas. El hombre levantó una mano y habló con voz firme: «Dejad en paz a este león, no os conviene despertar la furia, ni de un monje ni de un león». Narca gruñó, desconcertada, y trató de mantener la compostura. «¿Y quién eres tú, viejo loco? ¿Acaso no ves que somos más fuertes?» El hombre sonrió con serenidad. «No es la fuerza del número la que importa, sino la fuerza del corazón. Yo tengo el espíritu de un sabio, y este león tiene el corazón de un rey, aunque todavía no lo sepa». Las hienas retrocedieron un paso, confundidas por la seguridad de aquel extraño. Narca lo miró con rabia, pero por primera vez en mucho tiempo, no se atrevió a atacar. Con un bufido de desprecio, giró la cabeza y ordenó a su manada retirarse. El silencio volvió al claro. Azur respiraba agitado, incrédulo. El hombre se volvió hacia él y lo observó con dulzura. «Ven conmigo, amigo león», dijo. «Te mostraré algo que cambiará tu vida para siempre». Sin saber por qué, Azur confió en aquel extraño. Se levantó con torpeza y lo siguió hacia el interior de la selva, dejando atrás las risas crueles y el eco del miedo. El sabio de túnica azafrán condujo a Azur por senderos que parecían olvidados por la selva. Caminaban en silencio, como si cada paso formara parte de una lección invisible. Al cabo de un tiempo, llegaron a un lago tan sereno que parecía un espejo tendido en el suelo. El agua reflejaba el cielo con una pureza perfecta, sin una sola hoja flotando en su superficie. El sabio se detuvo frente al lago y habló con calma. «Mírate aquí, Azur. Mira más allá de tu miedo». El león se inclinó sobre el agua y por un instante dudó de lo que veía. Allí estaba su reflejo: melena oscura, colmillos afilados, garras poderosas, el cuerpo imponente de un rey. Pero lo que más lo sorprendió fue la mirada. No era la de un cobarde. Era la de un ser que aún conservaba fuego en el corazón. «¿Qué ves?», preguntó el sabio. «Veo un león», respondió Azur con asombro. «Ese león eres tú», afirmó el hombre. «El que siempre has sido y siempre serás. Lo único que te falta es creerlo». Azur sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Durante años se había visto como una sombra, como un ser roto. Ahora, frente a ese espejo natural, reconocía su grandeza perdida. El sabio continuó: «Para despertar ese poder necesitas 3 llaves: la sabiduría, la compasión y la valentía. La sabiduría te permitirá ver la realidad sin engaños. La compasión te enseñará a cuidar y respetar a otros. La valentía te dará la fuerza para enfrentar el miedo y seguir adelante». El león lo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua en un suelo sediento. «¿Y cómo encontraré esas llaves?», preguntó. «Con práctica. La meditación aquieta la mente y revela la sabiduría. La ética guía tus acciones para no dañar ni dañarte. Y la acción convierte todo lo aprendido en realidad». Azur cerró los ojos y comenzó a respirar como el sabio le indicó. Por primera vez en mucho tiempo no sintió que el miedo lo ahogara. Notó el aire llenando sus pulmones, el latido firme en su pecho, la fuerza escondida bajo su piel. Dentro de él, algo dormido comenzó a despertar. Los días siguientes, el sabio lo llevó a entrenar. Al principio Azur apenas soportaba los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, veía a las hienas arrancándole a su padre. Pero el sabio le enseñó a no huir del dolor. «Míralo a los ojos», decía. «El miedo se alimenta de tu huida. Si lo enfrentas, se reduce hasta volverse humo». Poco a poco el león comenzó a cambiar. Sus pasos se volvieron más firmes. Su mirada dejó de ser huidiza. Se acercaba a la entrada de su cueva y en lugar de esconderse, permanecía allí mirando la selva. Y un amanecer, mientras el sabio lo observaba en silencio, Azur abrió la boca y dejó salir un rugido. No fue ensordecedor ni largo, pero fue verdadero. La tierra vibró con su voz y hasta los pájaros guardaron silencio. El sabio sonrió satisfecho. Ese rugido no lo escuchó la selva, Azur. Lo escuchaste tú, y eso basta para que tu destino cambie. El león lo entendió. Su fuerza no había desaparecido, solo estaba cubierta por capas de miedo. Ahora, poco a poco la estaba recuperando. Por primera vez en muchos años, levantó la cabeza hacia el sol,
y no sintió que lo cegara, sino que lo llamaba a ocupar su lugar. La selva había cambiado, los animales lo observaban de otra manera, con una mezcla de respeto y curiosidad. El león que antes vivía escondido en una cueva, comenzaba a caminar erguido entre los árboles, con la mirada clara y la voz firme. Sin embargo, no todos estaban contentos. Las hienas, lideradas por Narka, no soportaban ver cómo el león recobraba la fuerza que alguna vez le habían arrebatado. La envidia y el rencor crecían en ellas como un veneno. Una noche oscura, cuando la luna apenas era un hilo en el cielo, Narka reunió a su manada en un barranco apartado. «No podemos permitir que ese león vuelva a ser rey», gruñó con furia. «Si recobra su rugido, toda la selva se inclinará ante él y nosotras volveremos a ser sombras. Mañana acabaremos con Asur, y esta vez nadie lo salvará». Al amanecer, Asur salió de su cueva. Su andar era sereno, pero dentro sentía la tensión del aire. Había aprendido con el sabio que el miedo podía visitarlo, pero ya no podía gobernarlo. Caminó hasta un valle rocoso, y allí lo estaban esperando. Las hienas surgieron de entre los matorrales y lo rodearon. Sus carcajadas resonaban como ecos venenosos. Narka avanzó al frente. «Así que al fin sales a la luz», León dijo con desprecio. «Hoy vamos a recordarte quién manda en esta selva. Ya no tienes a tu padre, ni a tu sabio para protegerte. Estás solo». Asur levantó la cabeza con los ojos fijos en los de su enemiga. «No necesito que nadie me proteja», respondió. «Ya no soy el cachorro que huyó aquella noche». Las hienas estallaron en risas y se abalanzaron sobre él, pero esta vez, el león no retrocedió. Rugió con toda la fuerza de su pecho y la tierra entera pareció vibrar con su voz. Las hienas se frenaron un instante, sorprendidas por aquel rugido que ya no era un maullido débil, sino un trueno que dominaba el aire. Asur se lanzó a la batalla. Sus garras y colmillos se movían con precisión, no con furia ciega. Recordaba las enseñanzas del sabio, actuar con valentía pero también con sabiduría y compasión. No buscaba destruir, sino poner un límite definitivo. Cada embestida de las hienas era respondida con fuerza controlada, derribándolas una a una sin necesidad de matarlas. La lucha fue larga. El polvo se levantaba en el valle, los gritos de las hienas se mezclaban con el rugido constante del león. Finalmente, exhaustas y humilladas, comenzaron a retroceder. Una a una, se arrastraron lejos de él, hasta que solo quedó Narka frente a sus ojos. La líder jadeaba, herida en el orgullo más que en el cuerpo. «¿Por qué no acabas conmigo?», escupió con rabia. «Podrías hacerlo ahora mismo». Asur la miró con firmeza. «Porque yo no soy como tú, no necesito destruir para demostrar quién soy. Mi fuerza no está en la crueldad, sino en mi corazón». Narka bajó la cabeza derrotada, dio media vuelta y se perdió entre los matorrales, seguida por las pocas hienas que aún podían caminar. El valle quedó en silencio. Asur respiraba agitado, pero sus ojos brillaban con un nuevo resplandor. Por primera vez en muchos años, no se sentía una sombra, sino la luz de un rey verdadero. Subió a una roca alta, miró la selva extendida ante él y rugió. Su voz viajó por montañas, ríos y llanuras. Los animales lo escucharon y comprendieron que el rey había regresado. Desde ese día, Asur no volvió a esconderse en su cueva. Caminó entre los suyos con dignidad, protegiendo, guiando y enseñando. El miedo no desapareció por completo, pero ya no lo dominaba. Había aprendido que el verdadero poder no está en la fuerza de los colmillos, sino en la valentía de enfrentar la oscuridad y la compasión de no dejarse consumir por ella. Así, el león que alguna vez fue llamado cobarde recuperó su lugar, y la selva volvió a tener un rey digno de su rugido. Asur no solo venció a las hienas, venció a su miedo, a la voz que lo había condenado al silencio. Descubrió que la verdadera fuerza no está en los colmillos ni en las garras, sino en la sabiduría para ver con claridad, la compasión para no dañar, y la valentía para caminar incluso cuando se tiembla. Su rugido no fue un grito de poder, sino un recordatorio. Todos llevamos dentro una voz que espera despertar. Cuando la oscuridad intente encerrarte, mírate en tu reflejo y recuerda que eres más que tu miedo. Como Asur, también tú tienes un rugido que el mundo necesita escuchar.